estuvo aquí la semana pasada, yo tuve la oportunidad de traer una palabra acerca del reino de Dios. El reino de Dios y la importancia de nosotros entender que nosotros tenemos un papel y el papel es sembrar la palabra del reino. Aprendimos también de que nosotros debemos aprender a descansar, porque el que hace brotar la semilla, el que hace surgir, dar los frutos, ¿es quién? El Señor. Nosotros leímos un versículo que mientras nosotros descansamos, mientras nosotros dormimos, la semilla crece y brota. Gracias. Aprendimos esas cosas. Aprendimos, iglesia, que debemos tener paciencia para esperar que esa semilla dé fruto. De esos familiares hablamos, que les predicamos la palabra y esperamos, nos desanimamos, pero recibimos una palabra de ánimo diciendo que la cosecha viene. La cosecha viene, iglesia. Amén. Cuando es la semilla del reino, esa semilla va a dar fruto. Amén. Así que espera ahí. Entonces hablamos de todo eso, iglesia. Y yo quería dar continuidad a ese mensaje. Y ahora el de hoy yo lo titulé Un reino en expansión. Un reino que se expande. Entonces, iglesia, debemos entender otro principio. Es que ese reino es implantado en nuestros corazones. Como dijimos también la semana pasada, que el suelo es el corazón de cada uno de nosotros. Mi corazón, el corazón de ustedes, el corazón de tu familia, el corazón de tus compañeros de trabajo. Ese es el lugar de la siembra. Es allí donde se establece el reino de Dios. Mira lo que dice en Lucas 17, del 20 al 21. Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Por qué? Porque he aquí el reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros. Otras versiones dicen, adentro de vosotros. El reino de Dios es establecido en mi corazón, en tu corazón, iglesia. En otro versículo, dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, de nuevo, vemos ahí que eso es algo que tiene que ver con mi corazón. El reino de Dios está relacionado con el arrepentimiento, con el cambio de mentalidad. Es allí donde se establece el reino de Dios. Por eso los fariseos, los mismos discípulos, no sabían de qué se trataba y hacían preguntas, ¿qué es eso? ¿Qué reino viene? ¿Qué reino se acercó? Pero para ellos no era algo visible. Pero Jesús empieza a enseñarle diciendo, el reino está dentro de ustedes. Comienza con el cambio de mentalidad. Otra perspectiva de ver las cosas. Por eso él comenzaba a predicar, como lo dijo en el Sermón del Monte. Él afirmaba, el reino de los cielos se ha acercado. Él también en otra oportunidad, él decía, mi reino no es de este mundo. Le dijo él a Pilato, no es de este mundo. No era aquello que como los discípulos anticipaban, que era algo que venía a erradicar el gobierno romano. La dictadura romana, era algo diferente. Y Jesús le dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. Lo que ustedes necesitan para entender el reino es cambio de mentalidad. Y por eso él comienza como en las bienaventuranzas. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritus. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, dice él. Bienaventurados los misericordiosos. Todas esas cosas eran nuevas para ellos. Eso implicaba un cambio de mentalidad. Después le dice, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa. Algo completamente diferente. Lo que implicaba
cambio de mente. Entonces, iglesia, para nosotros poder entrar en el reino, ¿qué necesitamos? Creer en la palabra y arrepentimiento, un cambio de mentalidad, una mente nueva. Entonces podemos decir también, si lo vemos desde el punto de vista de que estamos entrando en el reino, esa es la puerta, arrepentimiento y fe. Y si lo vemos desde el punto de vista de que el reino de Dios viene a mi corazón, para que Él venga, para que yo lo reciba, yo necesito arrepentimiento y fe igualmente, iglesia. Entonces era algo diferente que Jesús venía, algo innovador que Él venía a predicar. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración, iglesia? Venga a nosotros tu reino. Esa debe ser nuestra oración. Él mismo lo enseñó cuando vino a decir la oración del Padre Nuestro. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Venga a nosotros tu reino. Es eso lo que Él quería que nosotros empezáramos a clamar. Venga tu reino, venga tu gobierno sobre mi vida, sobre mi corazón. Que vengan tus principios a dirigir mis decisiones. Eso era lo que Él quería que nosotros empezáramos a clamar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos repetido eso? Venga a nosotros tu reino, sin entender realmente lo que estamos pidiendo. Pero estamos pidiendo eso, que venga el gobierno de Jesús a mi vida, que Él sea el que dicte las decisiones de mi corazón, que dirija las decisiones de mi corazón, que yo venga a rendirme ante Él. Eso, esa debe ser nuestra oración. Venga a nosotros tu reino. Y entonces, iglesia, Jesús, como Él es omnisciente, todopoderoso, Él sabía que los discípulos no entendían, no estaban entendiendo cómo eso funcionaba. Él hablaba de que el reino de Dios se había acercado. Él decía que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Y ellos decían, ¿pero dónde? Yo no veo eso. Eso de que se va a levantar un reino, ¿dónde está? ¿Cómo va a ser eso? Hay tanta oposición aquí, los fariseos levantándose por aquí, los romanos por allá. ¿Cómo va a ser eso, que ese reino va a ser establecido? Y Jesús, para animarlos, les dice al final de la parábola del sembrador que nosotros hablamos la semana pasada también, entendimos los tipos de suelo que habían. El último tipo de suelo era aquel que recibió la palabra. Y dice en Marcos 4, del 8 al 9. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo, ¿a cuánto, iglesia? A 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué les estaba diciendo aquí? La semilla del reino es poderosa, es expansiva, va a dar fruto al 30, al 60, al 100. Algo sobrenatural, iglesia. Algo sobrenatural. Y pensemos, basta una persona de decir, venga a mí tu reino, Señor, y recibirlo. Basta una persona para que esa persona comience a plantar aquí, plantar allá, plantar allá, plantar allá. Y cuando vemos el reino, se expande. Se expande. En otra parábola él dice, Marcos 4, del 30 al 32, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. De nuevo, expansión, iglesia. El poder de la palabra del reino tiene un poder expansivo y crece exponencialmente, iglesia. Es algo sobrenatural y nosotros lo vemos aquí en nuestro medio también, como una persona cuando dice, heme aquí, Señor, y empieza a trabajar para el reino, esparcir la semilla, vemos los frutos brotando por aquí,
brotando por allá, en otra familia por allá, en otro hermano por allá. Empiezan a dar los frutos, a expandirse. Y uno nunca sabe en quién uno está sembrando, iglesia. Uno podemos ver a cualquier persona que la vemos tal vez humilde, que no nos dice nada. Sembramos la palabra ahí y nosotros no sabemos si quien le estamos predicando es un futuro predicador de masas. No sabemos. Puede ser aquel predicador de que el Espíritu Santo lo use tremendamente y sea aquel que le predique a grandes masas y los convenza de pecado, de justicia, de juicio a través del Espíritu Santo de Dios, y el reino comienza a ser esparcido y plantado en las casas, en los hogares, en las vidas. No sabemos. La palabra del reino es expansiva. Tenemos que creer en eso, iglesia. Aprendimos la semana pasada que hay que sembrarla y creer de que se va a expandir. Porque se va a expandir, iglesia. El avance del reino inicialmente no era visible para ellos. Pero ¿por qué? Porque requería una siembra. La siembra era necesaria. Requería de un cambio de corazón en cada persona, iglesia. Jesús estaba diciendo, la palabra del reino se está plantando y los resultados son inminentes y exponenciales, porque esa semilla es sobrenatural. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra motivación, iglesia? Si entendemos que el suelo es el corazón de cada persona, entendemos que es el Señor quien cambia los corazones, entendemos la promesa que Él hizo a través del profeta Ezequiel, que dijo, yo les daré un corazón de carne y les quitaré el corazón de piedra. Si entendemos esas cosas, iglesia, ¿cuál debe ser nuestra motivación? Es ver esos corazones transformados, es ver aquellos corazones de carne. ¿Qué es un corazón de carne, iglesia? El corazón de carne es aquel que se conmueve por la palabra, que tiembla por la palabra, que decide obedecer, que decide someterse al Señor, que decide perdonar, que decide amar, que decide ser misericordioso. Ese es el corazón de carne que todos debemos ansiar y pedir, Señor, dame ese corazón de carne. Establece tu reino en mi corazón. Eso debe ser nuestra motivación, iglesia. Ver esos frutos donde sea que el Señor nos lleve. No perdamos ese enfoque y aprendamos con el Señor Jesús, iglesia. Tenemos que aprender con Él. Yo quería compartirles aquí unos versículos que vamos a ver de manera práctica cómo Jesús enseñaba a hacer evangelismo. Porque estamos hablando aquí prácticamente de evangelismo, expansión del reino. Y Jesús es nuestro modelo para todo, iglesia. Para todo Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo a seguir. Y pueden haber muchos pasajes en la Biblia que podamos escoger para hablar de este tema. Yo escogí uno. Está en Mateo 9, del 35 al 38. Y dice así: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas, desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Yo quería orar ahora, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús venimos,
Padre, a clamarte, Señor, hable de nuestros corazones. Danos oídos para oír, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra pueda venir a nuestros corazones, revelándose. Revela tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Quita de aquí cualquier distracción, cualquier obstáculo, Señor, que nos impida ser una tierra fértil y recibir tu palabra, Señor, para que tu palabra pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, de manera práctica, ¿qué podemos aprender aquí? ¿Qué Jesús nos enseña aquí en este pasaje? La primera cosa que yo veo aquí que me llama la atención, dice el versículo, dice Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región. ¿Qué me dice ese pasaje, iglesia? Que Jesús no se quedaba dentro de 4 paredes. No, Él era aquel que decía, vengan, síganme, vamos. Y Él iba a las comunidades, Él iba a las aldeas, Él iba ahí a estar relacionándose con la gente, con los pecadores, con los cobradores de impuestos, con los leprosos, con los enfermos, con los fariseos, con todo el mundo. Él andaba por todos lados. ¿Qué hacía Él? Predicando el evangelio del reino. En las sinagogas, decía, en los lugares importantes, en todo lugar. Entonces, ¿qué eso me dice a mi iglesia? ¿Qué eso nos dice a nosotros? Que nosotros necesitamos también salir de nuestras 4 paredes. Necesitamos salir. Es un principio que está aquí establecido. Él es nuestro modelo y Él decía, vamos donde ellos están. No era quedarse a esperar de que vinieran. La palabra dice que su fama crecía cada vez que Él hacía tantos milagros, que Él enseñaba tanto, la fama de Él crecía tanto. Y claro, las personas lo buscaban. Quiero saber quién es ese. Quiero oírlo. Él bien se podía quedar en un lugar y esperar que las masas llegaran a Él. Pero Él no lo hacía así. Él seguía yendo a lugar. Él buscaba a las masas. Él buscaba a las personas. Él buscaba donde estaban los pecadores. Él se sentaba a la mesa con los pecadores. Él se sentaba. Él buscaba a los enfermos. Sanaba a los enfermos. Él iba. ¿Qué más yo puedo aprender aquí, iglesia? Él atendía las necesidades. Él no simplemente andaba ahí paseando por las aldeas. Él buscaba cómo satisfacer las necesidades de aquellas personas. Necesidades reales. Él se acercaba a un ciego y le decía, ¿qué tú quieres que yo te haga? Y lo sanaba. Sanaba al sordo, sanaba al cojo, sanaba al leproso. Él atendía a las necesidades. Nosotros tenemos que ver, iglesia, las necesidades de nuestro prójimo. Ver qué necesita nuestro prójimo, qué necesita la sociedad allá afuera, qué necesita la comunidad. Hay veces que hay cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos, que ya están en nuestras manos, que son cosas que personas están necesitando. Muchas veces esas necesidades están al alcance de nuestra mano. Algunas veces no van a estar, es verdad eso, pero muchas veces están en nuestra mano, iglesia. Están en nuestra mano y hace falta que nosotros nos tomemos el trabajo de ir y ver y preguntar. Y el Señor nos va a dar la misericordia, la compasión para atender las necesidades. Porque esa es otra cosa que dice aquí, que Él se compadeció de la multitud. Necesitamos pedir que el Señor nos dé compasión en nuestros corazones, iglesia. Sentir compasión del prójimo, sentir compasión del necesitado, del desamparado.
porque Él se compadeció. ¿Y qué es compadecerse? Compadecerse es sentir el dolor, la necesidad del otro, es ponerme en su lugar. Y una vez que yo hago eso, es actuar, hacer algo en pro de eso. Es decir, Señor, ¿cómo yo puedo ser parte de la solución de ese problema? Tal vez yo no voy a ser la solución del problema, pero voy a tratar, quiero ser parte de esa solución. Tal vez la solución va a ser que yo contacte a alguien que tiene la solución, que tiene los recursos en la mano, que tiene los recursos disponibles, que tenga la necesidad de ese momento disponible. Pero cuando yo me muevo a misericordia, a compasión, yo busco ser parte de la solución para alcanzar al pueblo necesitado. Eso es lo que el Señor Jesús nos estaba enseñando aquí. Otra cosa que dice aquí, dice el versículo 36 que leímos, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión. ¿Qué eso implica, iglesia? Porque yo creo que no fue que Él vio así, se paró ante la multitud y vio. Yo creo que cuando dice aquí vio, fue que Él se acercó. Él buscó tener contacto con ellos. Él buscó saber de las necesidades. Porque uno puede ver a simple vista que hay una persona que no tiene un lugar donde dormir porque está durmiendo en la calle. Eso lo vemos con nuestros propios ojos. Pero iba más allá de eso. Era de saber la verdadera necesidad del corazón. Porque, ¿qué fue lo que Él dijo? Ellos están desamparados, como ovejas sin pastor. Ellos necesitan un pastor. Y cuando Él dice un pastor, se refiere al buen pastor, al Señor Jesús. Entonces, eso es algo, iglesia, que nosotros debemos aprender a hacer. Muchas veces decimos, vamos a hacer evangelismo, y nos vamos y sabemos lo que es evangelismo, es simplemente pregonar, decir, arrepiéntanse, porque esto, porque lo otro, mire. Y puede ser que hagamos cosas, que digamos cosas ciertas, verdaderas, que están en la palabra. Pero yo creo que en este pasaje el Señor nos enseña a parar un poco y aprender a escuchar. Yo no hace mucho tiempo yo escuché una frase de un hombre de Dios que me impactó mucho. Estábamos hablando de este tema y él dijo así: nosotros debemos aprender a escuchar el pulso de la comunidad. Y esa frase me impactó mucho. Aprender a escuchar el pulso de la comunidad. A ver, ¿quién aquí trabaja en el campo médico? Hay varios aquí, yo sé. ¿Qué implica escuchar el pulso de alguien? Es pausar, es acercarme, es hacer un contacto y pararme a escuchar, a escuchar. Necesitamos aprender a hacer eso en la comunidad, no simplemente llegar a predicar, a decir, es esto, haz lo otro. Ah, mira, tú estás así porque esto, porque lo otro. Ah, mira, la solución a tu problema es este. Escucha, iglesia. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar, porque cuando yo escucho a alguien, ¿qué es lo que yo estoy comunicando con el solo hecho de parar y escuchar? ¿Qué yo comunico con eso? Me importa lo que tú dices. Me interesa lo que tú dices. Eso ya es una muestra de amor, de compasión. No necesito recitar versículos. Paro y escucho y la persona dice, wow, yo le importo a este. Déjame contarle lo que me pasa. Ahí cuando las personas abren su corazón, que eso abre una ventana que uno puede entrar con la palabra. Con la palabra que consuela, con la palabra que anima, con la palabra que da dirección, con la palabra que exhorta. Pero ahí ya hay un campo abierto, iglesia, abierto. No me presento simplemente como aquel que tiene todas las respuestas. No, es como aquel que primero quiere prestar atención.
Y eso lo debemos saber aplicar en nuestras casas, iglesia. Aprendamos a escuchar el pulso de nuestra familia. Esposos, necesitamos aprender a escuchar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Esposas también tienen que aprender a escuchar, a saber qué es lo que hay en el corazón. Porque cuando sabemos lo que hay en el corazón, ahí sabemos qué podemos hacer. Ahí podemos conocer las necesidades y suplir la necesidad. Pero ¿qué es lo que muchas veces nosotros hacemos? Bueno, yo sé lo que la palabra dice, yo sé esto, yo sé lo otro, yo tengo la solución a todo. Y lo único que ustedes necesitan es escucharme. Así que aquíétense, porque yo voy a hablar, porque yo sé lo que todos necesitan. Esa es la actitud que muchas veces nosotros tomamos. Pero yo aquí estoy diciendo, iglesia, y yo me incluyo en esto, necesitamos pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a aprender a escuchar. Porque ahí el Señor se va a glorificar. Ahí nos va a usar poderosamente. Porque cuando nos acercamos a una persona, a un mendigo en la calle, y empiezo a escuchar de sus historias, Él abre su corazón. Ahí ya es diferente. Ahí yo le puedo decir, mira, mi hermano, mi hermana, yo sé que tú tienes hambre. Y mira, te brindo una comida. Aquí está la comida. Pero déjame decirte una cosa. Mañana tú vas a tener hambre de nuevo. Y mira, yo sé que tú tienes sed. Y aquí está un vaso de agua para saciar tu sed de hoy. Pero mañana tú vas a volver a tener sed. Pero mira, mi hermano, mi hermana, yo tengo una comida y una bebida que si tú la comes no volverás a tener hambre jamás. Y si bebes de esta agua, nunca más volverás a tener sed. Es diferente, iglesia. Es diferente cuando nosotros entramos así. Ahí nosotros tenemos una puerta abierta, un terreno fértil. ¿Por qué? Porque yo he demostrado compasión, he demostrado que yo me intereso por aquel. Quiero oírlo, quiero saber qué pasa. Es diferente. Hagamos eso, iglesia. Empecemos en nuestras casas. Escuchemos. Escuchemos qué pasa con nuestros hijos. Preguntemos, ¿cómo está tu corazón? Esposa, ¿cómo está tu corazón? Y pausar y oír. Escuchar. Eso es lo que necesitamos aprender, iglesia. Tenemos que pedir que el Señor nos ayude en ese proceso, porque no es fácil. Yo no estoy diciendo aquí que es fácil, pero debemos pedir que el Señor nos ayude en eso. Entonces, ¿qué más podemos ver aquí? En el versículo 37, después que Él le dice todo eso, le dice a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Entonces el Señor estaba diciendo, yo comencé a sembrar, la siembra está siendo hecha, pero necesitamos obreros para que recojan esa cosecha. Oren. Entonces está viendo que esa oración de pedir obreros, trabajadores, comenzó desde ya con el Señor Jesús. Sabiendo que necesitamos pedir por obreros que vengan a levantar la cosecha. Y esa oración continúa hoy en día, iglesia. Debemos de orar el que el Señor levante trabajadores, obreros que puedan trabajar para el reino, para recoger esa cosecha. Esa cosecha. Están listos los campos, dice la palabra. Están listos, pero necesitamos levantarnos con compasión, con misericordia, con deseo de escuchar para recoger esos frutos, iglesia. Vamos a concluir. Vamos a entrar en la conclusión. Quería llamar a los hermanos de la alabanza.
Nosotros tenemos un llamado, iglesia. Y como iglesia, creo que debemos de cambiar una perspectiva que nosotros tenemos. Debemos de pedir de dejar de ser simplemente una iglesia de la comunidad, dentro de la comunidad, y pedir que el Señor nos ayude a ser una iglesia para la comunidad, de la comunidad. Es diferente. Es diferente ser una iglesia más en medio de todo el Doral, todo Homestead, todo Miami. Una iglesia más. Una iglesia más donde uno puede ir, congregarse un domingo. Es diferente a ser aquella iglesia que impacta a la comunidad. Eso es lo que nosotros debemos anhelar ser. Aquel lugar donde las personas puedan decir, ahí yo puedo encontrar consuelo, ahí yo puedo encontrar dirección, ahí yo puedo encontrar ánimo, ahí yo puedo aprender los principios del reino de Dios. Necesitamos anhelar eso, iglesia. Ser una iglesia que impacta, que sale, que ama, que abraza, que busca cómo satisfacer las necesidades que hay ahí afuera. Hay muchas. Y el reino de Dios necesita ser expandido. Se está expandiendo. Y el Señor quiere que nosotros seamos partícipes de todo eso. Mira lo que dice en Juan 4, el 34 al 38. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario. Y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, ya los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Este pasaje, iglesia, está en el contexto de la mujer samaritana. Sabemos, la mujer samaritana tuvo un diálogo con el Señor Jesús y después ella fue a su aldea y ella se convirtió en un evangelista. Muchos se convirtieron donde ella vivía por causa de su testimonio. Entonces Jesús aquí le está diciendo a ellos de nuevo, la cosecha está lista, hay que levantarla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí la responsabilidad de levantar una cosecha, por lo que otros ya sembraron, iglesia. Porque hay muchos que han venido sembrando antes de nosotros y nosotros tenemos que cosechar hoy. Porque la cosecha de hoy es resultado de la siembra de ayer. Y la cosecha de mañana será resultado de la siembra de hoy. Entonces siempre vamos a tener que cosechar. ¿Por qué? Porque el reino se expande, iglesia. Porque el reino se expande. Porque el reino avanza contra el viento y marea. El reino se va a expandir. Y el Señor dice, levántense, los campos están listos. Y es ahí donde venimos nosotros, iglesia. Es ahí donde venimos nosotros. En el pasaje que leímos antes, después que Jesús les dice a ellos, los campos están listos, es después que Él envía a los 12 apóstoles y les dice, yo les doy autoridad de expulsar demonios, de sanar enfermos. Vayan y digan, el reino de Dios se ha acercado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, iglesia. Anunciar
el reino de Dios se ha acercado. Esa es nuestra misión, iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Iglesia, dice, este último pasaje que yo leí, dice que hay una alegría para aquel que siembra y aquel que cosecha. Y es realmente una alegría. Es una alegría cuando nosotros vemos los frutos de esa siembra. Vemos los frutos del reino de Dios en vidas restauradas. Matrimonios que alguna vez estuvieron a punto del divorcio y la semilla del reino comienza a germinar. Y el Señor derrama un renuevo. Eso es un motivo de mucha alegría, iglesia. Cuando vemos el reino de Dios manifestándose, estableciéndose en las vidas de un muchacho que esté ahí en depresión. Vemos que la semilla va a empezar a germinar, darle ánimo, darle fuerzas y ser un hombre, una mujer de Dios. Eso es motivo de mucha alegría. Eso nos debe motivar. Tanto el sembrar en esa vida como el cosechar los frutos. Es motivo de mucha alegría, iglesia. Nosotros nos alegramos con cosas mundanas muchas veces, cosas pasajeras. Pero estas cosas son eternas. Vamos a bajar nuestras cabezas, señal de reverencia al Señor. Padre Celestial, en nombre de Jesús, Padre, queremos clamar que venga tu reino. Que venga tu reino sobre cada corazón. En mi vida, Señor. En mi casa. En mi familia. En mis hijos. En mi ciudad. Que venga tu reino. Yo creo que esa semilla va a germinar. Dame paciencia, Señor. Dame paciencia, saber esperar y creer en el poder transformador de tu palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes también a aprender a escuchar. Aprender a escuchar el pulso de mi familia, el pulso de mi comunidad, el pulso de los que tú has puesto alrededor mío. Ayúdame a ser compasivo, misericordioso. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús Cristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice, amén.